Bien, muchas gracias a la normal de Monpós por la invitación, por el espacio, al profesor John Jairo por la invitación a charlar un poco. Espero que sea una conversación, que en algún momento pueda ser una conversación, un ejercicio directo. Vamos a hablar de investigación cualitativa, pero lo vamos a hacer en dos momentos. El primer momento va a estar dedicado a lo importante que es preguntar, lo importante que es preguntar dentro del aula, que la pregunta sea el eje central de un ejercicio pedagógico en el aula. Y al hacer cotidiana la pregunta dentro del aula, darnos cuenta cómo podemos configurar los procesos de investigación y poder realmente recoger todo lo que hacemos nosotros en el aula, porque los docentes realizamos muchas cosas en el aula, pero no los tematizamos, no los conceptualizamos, no los organizamos, y realmente son muchos los profesores que tienen investigaciones y procesos de investigación y procesos pedagógicos desde hace 5, 6, 7, 8 años, pero no salen a la luz. Y no salen a la luz porque el objetivo primordial de la educación es la formación integral, a diferencia de lo que ocurre en la universidad, que el objetivo primordial del docente universitario es el avance científico, y la pedagogía también es una ciencia. Entonces va a estar dividido en dos momentos. Muchas gracias a las personas que se conectaron. En aras a la puntualidad vamos a iniciar. Mi nombre es Andrés Mauricio Rosso Gamboa. Yo soy actualmente docente de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar en la ciudad de Bucaramanga, en la parte urbana. Soy profesor de filosofía en 10º y 11. También tengo una carga de ciencias sociales en 9º. Mi formación es en filosofía, tanto el pregrado, la maestría como el doctorado en 3 instituciones del país diferentes, y ejerzo la docencia más o menos hace unos 20 años. Ese más o menos es mi recorrido. Soy investigador reconocido por Colciencias, investigador junior. Y mi ejercicio laboral, a pesar de que mi formación es como filósofo y no licenciado en filosofía, digamos que un 80% de mi experiencia, 90% siempre ha sido en procesos de enseñanza, tanto en colegios públicos, privados, como en universidades. Entonces ustedes ven ahí una presentación pues diré yo que muy plana, muy sencilla, pero es más para no perder el hilo de nuestra interacción. La pedagogía de la pregunta, el puente y el enlace de por qué investigar, cómo investigar y cómo capitalizar todo lo que los docentes hacemos en el aula. Para mí es el ejercicio a través de la pregunta, que no solamente sea un punto de partida pedagógico, sino que sea un punto de partida de capitalización de los ejercicios que hacen los docentes. Investigar en educación es bastante complejo, como lo es en cualquier ciencias sociales o ciencias humanas, porque implica depender de unos factores demasiado particulares. Nosotros sabemos que lo que funciona en un grado 1 o A no funciona en el grado 2 o B, a pesar de que el contexto socioeconómico, sociocultural, el colegio es el mismo, pero en ocasiones no funcionan. Entonces la universalización de la pedagogía es bastante compleja, pero sí tenemos puestas en común, y por eso es importante estos escenarios, no solamente para escuchar a alguien, sino para que nos escuchemos nosotros entre los docentes. Entonces, por eso es importante la pregunta, por eso la pregunta es el punto de partida para un ejercicio pedagógico, y por eso la pregunta es un punto de partida importante para un ejercicio investigativo. ¿Qué es lo que se pretende cuando hablo de pregunta? El sistema educativo actual en ocasiones mantiene unas prácticas muy tradicionales que limitan tanto la autonomía del docente como la autonomía del estudiante. Delimita la crítica y delimita la pregunta del estudiante. También es cierto que nos enfrentamos a una creciente población estudiantil que se niega a hacer una participación activa dentro del aula,
que evidentemente el número de estudiantes dentro del aula dificulta que esa sea una participación activa, pero la pedagogía de la pregunta se propone como una alternativa liberadora, una alternativa humanista, que fomente el aprendizaje tanto reflexivo como en términos de construcción de conocimiento. Entonces, la pregunta como punto de partida tiene que ser una crítica al sistema educativo tradicional, tiene que ser una crítica también fundamental al estudiante como un actor pasivo dentro del aula, y eso lo podemos nosotros evidenciar en algo que se llama la dialéctica, que es el arte de hacer preguntas. Gadamer, en Verdad y Método, propone abrir posibilidades del conocimiento y del pensamiento desde el buen preguntar. Y desde el buen preguntar, bajo ese ejercicio de diálogo, que es conversar. Conversar para mirar cómo se mejora tanto la pregunta como se delimita una buena respuesta. Porque en el ejercicio de la respuesta se reconocen, se negocian y se tramitan nuevas ideas. Entonces, una pedagogía fundamental es preguntar, hacer preguntas, que la pregunta se vuelva una herramienta pedagógica fundamental, y esa herramienta pedagógica fundamental se da a través del diálogo y la conversación. ¿Cómo se puede hacer eso? Yo voy a intentar en cada uno de las, de las propuestas conceptuales hacer un ejercicio o dar un ejemplo. El arte de hacer preguntas, tú tienes un texto, tú tienes un tema dentro del aula, realizas grupos, cada grupo de 3 estudiantes, cada persona debe realizar una pregunta. Cada persona que realiza una pregunta rota la pregunta entre ellos 3 para verificar la cohesión, la coherencia, la redacción y la ortografía de la pregunta. Rotamos las preguntas a otro equipo de trabajo, ese equipo de trabajo debe responder las preguntas y luego rotamos de nuevo el material que ellos ya han realizado y otro equipo de trabajo debe corregir las respuestas a esa pregunta. Listo. Es un ejercicio para mirar el arte de hacer preguntas. Ahora, cuando hablamos de la pregunta como fundamento pedagógico, les recuerdo a Paulo Freire con su propuesta y su texto de la pedagogía de la pregunta, como la pregunta es fundamental dentro del ejercicio pedagógico. Como en la pedagogía activa se incita a que el estudiante pregunte y que esa pregunta resuelva una necesidad conceptual de desarrollo del currículo del aula. Y al convertir la pregunta en un eje fundamental del proceso de aprendizaje, se está invirtiendo y se está llamando un poco a colación lo que se llama, lo que denomina la edupunk o el aula invertida. No iniciar por el tema desde el docente, sino iniciar desde el estudiante por una necesidad. Es muy cercano hablar a trabajar por problemas, porque básicamente una pregunta termina intentando conceptualizar una necesidad y la respuesta termina resolviendo una necesidad que en muchas ocasiones es un problema. Pero cuando arrancamos por el problema, y ojo, esa es la diferencia, arrancamos por una descripción que está anudada generalmente a una ubicación geográfica. Mientras que cuando empezamos por una pregunta y no por un problema, la pregunta no necesariamente tiene que tener un punto de partida geográfico, local, sino que puede ser algo más global. Y ahí se pueden unir más áreas de trabajo y no exclusivamente las humanidades. La pregunta como arma ideológica, nosotros como docentes generalmente tenemos un enfoque socrático. Nosotros realizamos un paneo de los estudiantes que saben, el estado de la cuestión, los famosos presaberes, y en esos ejercicios de los presaberes, nosotros generalmente lo que hacemos es preguntar de manera incipiente por el tema que vamos a trabajar. Entonces sí lo hacemos como parte de nuestra práctica pedagógica, pero no es el centro de nuestra práctica pedagógica. La pregunta, ¿cómo se reconoce que existe una buena pregunta? ¿Cómo se reconoce que hay preguntas que tienen un tinte
o que tienen un punto de partida que son preguntas de investigación, son preguntas que al pensar en las respuestas implican un proceso. ¿Qué quieres de desayuno? ¿Huevos o chocolate? Huevos. Entonces, esa pregunta no es una pregunta de investigación, no es una pregunta propia del aula, porque la respuesta no implica un proceso. ¿De qué manera quieres los huevos revueltos? Si es una pregunta que se acerca a una pregunta de investigación, porque la respuesta implica un proceso. Lo vamos a hacer en aceite, los vamos a hacer en manteca de cerdo, lo vamos a hacer en manteca de res. ¿Cómo hacerlo? Entonces primero hay que calentar un instrumento, luego vamos a revolver los huevos los vamos a resolver en un recipiente antes de echarlos a freír, que fue con aceite de oliva. Entonces, cuando la respuesta a una pregunta implica un proceso, esas preguntas son preguntas que nos sirven para el aula y son preguntas que terminan siendo preguntas de investigación. Generalmente cuando participo de asesorar tesis de maestría en proyectos de investigación, uno revisa precisamente muy seriamente la pregunta. Porque si la pregunta se puede resolver con un sí o con un no, no es una pregunta de investigación. ¿Influye de manera negativa en la utilización de la inteligencia artificial en las áreas de lectura crítica? Sí, sí influye. No, no influye. Ya terminó la investigación. ¿En qué medida influye? Es otra cosa. ¿Cómo influye? Es otra cosa. Pero preguntar si influye, simple y sencillamente nos llevará a una respuesta de un sí y de un no. ¿Cuál es el problema con un aula que no pregunta? ¿Qué es lo más complejo que nosotros tenemos como docentes? Un aula que no pregunta es un aula donde no hay pensamiento crítico. Es un aula donde posiblemente hay que meditar si la autoridad del docente está interviniendo en la libertad del estudiante. Y el autor que sale en pantalla tiene un texto muy interesante de qué pasa con un aula que no pregunta y tiene más de un capítulo dedicado exclusivamente a herramientas para forzar la pregunta y para llevar a los individuos que están en mi aula a preguntar. Y recordemos que la pregunta es un punto de partida para el pensamiento, que motiva el diálogo, que motiva la reflexión, que motiva la hermenéutica y que nos puede llevar a un ejercicio más central de lo que debería ser un buen punto de partida para un ejercicio pedagógico. Ese fue el ejercicio de la pregunta. Esa es, digamos que, la introducción antes de hablar de investigación cualitativa. Lo más interesante de la investigación cualitativa son los métodos de la recolección de la información. Nosotros en investigaciones pedagógicas, en ocasiones como docentes, tenemos demasiada información, tenemos demasiados datos del estudiante, pero recurrimos a los mismos métodos de recolección de información. Las famosas entrevistas, casi siempre estructuradas o semiestructuradas, y terminamos hablando de que hacer una recolección de datos por entrevistas abiertas, pues dependiendo del número de la población que queramos abarcar, es demasiado compleja la tabulación. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar un poquito, o les voy a hablar un poquito sobre investigación cualitativa, centrándonos específicamente en la medición y la recolección de los datos. Por ejemplo, un observador del estudiante que se lleva a mano es investigación cualitativa. Sobre el observador de un estudiante se puede hacer investigación cualitativa. Si se lleva digital, también se puede hacer investigación cualitativa. Sobre dibujos que hagan los estudiantes, se puede hacer investigación. Sobre entrevistas abiertas, se puede hacer investigación y pueden ser entrevistas abiertas que sean sobre un video. Evidentemente, la recolección de los datos y la tabulación va a ser mucho más compleja. Entonces, investigar qué es, realizar una pregunta en un contexto, una buena pregunta, una pregunta con unas características muy importantes, y es evidentemente que la respuesta a esa pregunta implique un proceso.
implique un tiempo y generalmente genere otro tipo de preguntas. Ahí hay una definición interesante de investigación cualitativa exclusivamente para educación. Nosotros en investigación cualitativa preguntamos el cómo, preguntamos el por qué, nos interesan los hechos, no nos reducimos a datos en específicos y tenemos mucho en contra como cualquier ciencias humanas y es que el investigador hace parte del objeto investigado aunque queramos ser pasivos, sobre todo cuando utilizamos la observación como método pedagógico. Mientras yo voy charlando sobre los métodos de recolección de información en investigación cualitativa, quiero que vayan pensando qué datos o qué información tienen ustedes de los estudiantes. Por ejemplo, una rúbrica de calificación de un texto escrito en donde usted después de tabular la información se da cuenta que todos mis estudiantes tienen problemas en la acentuación y colocar las tildes. Ese análisis puede llevar a una transformación curricular dentro de su plan de lectura crítica y justificar la necesidad de hacer un taller de revisión de los 12 tipos de tildes que existen en el español. Entonces, los docentes que están acá, los estudiantes que están haciendo su ciclo de formación en la normal, quiero que reconozcan que todo ejercicio de interacción con el estudiante en el cual usted empieza a acumular no solamente experiencias, empieza a acumular también datos sobre ellos, puede convertirse en un punto de partida para hacer investigación cualitativa sin necesidad de recurrir a los elementos tradicionales. ¿Qué es lo que veo, por ejemplo, en las maestrías de TICS? Los profesores llevan mucho tiempo reconociendo un problema dentro de sus aulas en relación al manejo de las nuevas tecnologías por parte de los estudiantes. Lo comentan, lo hablan, lo tienen claro, lo hablan con demás compañeros, pero cuando hacen sus proyectos de investigación terminan haciendo algo completamente diferente. Terminan, pues, evidentemente afanados por llenar un requisito que todo el mundo lo tiene, que es graduarnos, pero pierden lo más valioso que tiene un docente dentro de una institución y es esa experiencia cotidiana, ¿no? Nosotros vamos modificando en ocasiones lo que algunos pedagogos llaman el aula oculta, vamos modificando el orden dentro del currículo porque sabemos cómo es el grupo, porque sabemos que nuestros ejercicios de pronto, dependiendo del día o la hora, es mejor hacerlos en un horario diferente, porque terminamos evaluando los viernes, porque los viernes es complejo que el estudiante se aguante una explicación y arrancar un tema nuevo. Pero cuando nos reúnen para pensar el currículo, para pensar la malla, para pensar los planes, y nos preguntan si todo está bien, decimos que está bien, pero seguimos modificándolo cotidianamente. Entonces, en educación, la investigación cualitativa, al centrarse en la comprensión, en la explicación, en los significados, en la experiencia, en las prácticas, realmente es una herramienta para pensar si el currículo debe o no debe cambiar. ¿Listo? Entonces miremos los métodos. Métodos de recolección de información. Métodos de recolección de información desde la investigación cualitativa. Tenemos las entrevistas, lo que más nosotros realizamos. Tenemos entrevistas estructuradas, tenemos entrevistas semiestructuradas, tenemos entrevistas abiertas. Cuando hablamos de estructuradas, hablamos de que la posibilidad de respuesta está, ¿cierto? A, B, C, D, o tenemos una escala de 5 a 0, donde 5 es lo más excelente, lo más agradable, lo más alto, donde 0 es nunca. Tenemos tenemos escalas también de frecuencias, tenemos escalas por porcentajes, que evidentemente la tabulación y si lo hacemos por un medio digital es mucho más sencillo. Semiestructuradas implica que hay una o dos preguntas abiertas y las preguntas abiertas pues poco las hacemos y si las hacemos nos terminamos haciendo en grupos focales para que sea más sencillo la tabulación. En educación, ¿qué permite una entrevista?
explorar sobre todo percepciones de los estudiantes, percepciones de docentes y percepciones de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Generalmente medimos la percepción sobre un proceso. ¿Qué ventajas tiene? La flexibilidad y la tabulación de la información. Cuando hablamos de grupos focales, ¿qué ventajas tiene? Medir la experiencia sobre un grupo determinado, pero eso es su misma desventaja. Como nosotros tenemos un grupo focal, nosotros excluimos población. Entonces excluimos población por género, excluimos población por edades, pero dependiendo el objetivo del grupo focal, eso está bien, ¿sí? ¿Cómo son la investigación en grupos focales? Generalmente termina siendo una conversación guiada con un grupo de participantes seleccionado que cumple ciertos requisitos. ¿Qué es lo bueno? Favorece la interacción de quien investiga con el objeto de investigación. Observaciones. Las observaciones pueden involucrar al investigador o puede que no involucre al investigador. Listo. De todas maneras, que no le involucre es complejo porque usted sigue siendo parte del proceso educativo. ¿Cómo se hace la observación? Diarios de campo, guías, grabaciones, por lo menos grabar una clase, colocar una cámara, grabar todo el transcurso de una clase y después ver la clase y qué es lo que está sucediendo en la clase. Eso es un proceso de observación. Si usted graba su propia clase, pues entonces usted ya está haciendo un tipo de observación participante. Si usted graba una clase de un compañero y usted la ve, está haciendo un tipo de observación no participante. ¿Para qué se utiliza generalmente en educación este tipo de observación? Para registrar la dinámica de un aula, cómo funciona el aula, y para verificar la interacción del docente con el estudiante. Y por último, en ocasiones se utiliza para terminar de mirar prácticas culturales o escolares. Sobre todo se ven regiones en donde las temperaturas son extremas, mucho calor, mucho frío. ¿Qué sucede en temporada de ferias? ¿Qué sucede en temporada cerca de las vacaciones de mitad de año? ¿Cómo son esas dinámicas? Por ejemplo, ¿qué sucede con la población flotante? Los colegios y las escuelas rurales de zonas en donde la población flotante se mueve por la cosecha, por ejemplo, el café y el arroz, tienen poblaciones flotantes muy graves. En Norte de Santander, la zona arrocera tiene 2 colegios en donde el rector arranca más o menos en su escuela, en una de las 2 escuelas que dirige. Cada una de su escuela arranca con entre 50 y 70 estudiantes. Cuando llega la época de cosecha, él puede llegar a tener 150 o 200 estudiantes en cada escuela. Entonces a él le tocó hacer una justificación ante la Secretaría de Educación para poder sostener la planta docente durante todo el año y responder a ese movimiento poblacional. ¿Y él cómo lo hizo? A través de investigación cualitativa con una metodología de la observación y a través de qué? De la estadística de los estudiantes de nuestro sistema digital, que nosotros tenemos una población que llega a esta zona cuando va a iniciar la cosecha de arroz, que duplica nuestro número de estudiantes. Y hasta que el rector no hizo todo ese proceso y evidenció toda esa dificultad, no se pudo llegar a ese acuerdo. Y esos docentes tienen, sobre todo los docentes que quedan sin estudiantes, porque quedan sin estudiantes, tienen una forma de trabajar muy diferente a como lo hacemos nosotros, para responder a qué, a una necesidad que es propia de ese sector. Análisis documental, documentos escritos, audiovisuales, digitales, ahí entran los planes de estudio, entran los reglamentos, entra el cuaderno de los estudiantes, entra la producción escrita de los estudiantes, entra la producción visual de los estudiantes, entra la producción digital de los estudiantes. Pero recientemente vi un proyecto en donde el insumo para el análisis emocional del grupo, el director de grupo lo que hizo fue incluirse con un número diferente dentro del WhatsApp de los estudiantes durante un mes. Y él lo que hace es una lectura
de todo lo que está ocurriendo ahí. Fue un trabajo muy grande, fue un trabajo en compañía de padres de familia, evidentemente donde los padres de familia, digamos entre comillas, se confabulan con el docente, hay ciertos permisos y él termina siendo, que tiene dos profesiones, entonces también es psicólogo, una serie de recomendaciones y lo llama una cartografía emocional desde la lectura digital de los mensajes de textos a través del WhatsApp. Él está puliendo eso y consiguiendo los demás permisos para que eso termine siendo un artículo de investigación en un ejercicio pues interesante, bastante interesante. Tenemos también narrativas y relatos de vida. Eso recientemente se ve mucho en los profesores que tienen ya más de 20 años de experiencia en lo público. Entonces los profesores que están ingresando lo que terminan haciendo es recogiendo tradición oral de las prácticas pedagógicas, como sobre todo los profesores que están próximos o cercanos a su jubilación, cómo sufrieron el proceso educativo como estudiantes, cómo vieron su proceso educativo iniciando su vida laboral y cómo están terminando el proceso educativo. Y eso también está generando respuestas a preguntas que nos hacemos desde lo cotidiano, y es que hoy en día los docentes que egresan de las facultades de educación generalmente se están presentando y están presentando concursos para zonas que no sean cabeceras municipales o que no sean ciudades muy grandes. Y eso termina evidenciando el temor que hay por parte de las personas que estudian educación y se quieren dedicar a eso, de manejar, por ejemplo, un colegio en el centro de Bogotá, un colegio en el norte de Bucaramanga, un colegio en el sur de Bogotá, un colegio en las zonas de inversión del Valle del Cauca, específicamente en Cali. Entonces, estas narrativas y estos relatos de vida terminan siendo una reconstrucción de trayectorias educativas, tanto de estudiantes como de docentes, y entender contextos sociales y culturales. Ya hay como una lectura desde las escuelas de educación de lo complejo que va a ser que un docente del siglo XXI sea capaz de ingresar a la docencia con 20, 21 años y perdurar en ese ejercicio docente sin que se afecte sobre todo su plano emocional, ¿no? Sabemos que hay estadísticas de lo complejo a nivel emocional que es ser docente y que cada día es más exigente porque se nos pide más cosas que técnicamente no se nos debería pedir porque nuestra labor es formativa desde el punto de vista académico. Pero cuando vamos a los colegios y cuando vamos al aula hay otro tipo de necesidades. También tenemos técnicas visuales y creativas, los dibujos, las fotografías, las dramatizaciones. Cómo dramatiza un estudiante algo que usted solicita, a quienes incluye y a quienes no incluye. Y uno termina evaluando la percepción que tienen los niños, las niñas, los adolescentes sobre la realidad desde un contexto no verbal. ¿Sí? La comunicación no verbal del estudiante sobre su realidad, cómo lee esa realidad. Y por último tenemos los diarios y las bitácoras. Eso ya es más sistemático. Registrar procesos de aprendizaje, registrar prácticas pedagógicas, registrar el impacto de los proyectos escolares. Por ejemplo, en técnicas de visuales o creativas, o diarios o bitácoras, pueden pensar cuando sobre todo hablamos en términos de problemas emocionales, en que dibujen su núcleo familiar. Y cuando uno ve que el núcleo familiar es tan diverso, uno empieza a comprender por qué hay ciertas prácticas en la docencia que ya no funcionan. Digamos que hace unos 15 años era poco probable que tú tuvieras un estudiante que exclusivamente viviera con su abuela, que exclusivamente viviera con su padre, que exclusivamente viviera con su madre. Y digamos
que hoy en día lo más probable y porcentualmente hablando es que el estudiante, muy pocos estudiantes conviven y tienen un núcleo familiar compuesto por padre y madre, y que padre y madre sean padre y madre biológico. Por ejemplo, yo les voy a contar algo que sucedió en una institución en la cual trabajé. Entonces necesitábamos al acudiente, pero siempre venía la abuela, y cuando tuvimos ya algo en términos administrativos que hacer, nos fijamos que la abuela no estaba registrada como acudiente. Entonces se llama a la abuela para que registre como acudiente, resulta que no tiene ningún parentesco de sangre con, con el estudiante. Entonces, antes de que llegara la abuela, al estudiante se le pregunta que la abuela de quién es, si es materna o paterna. Entonces la estudiante comunica lo siguiente: profe, lo que pasa es que ella es mi abuelastra. ¿Qué es abuelastra? Entonces, la abuelastra es que mi mamá vivía con mi papá nos abandonó, como medio año después mi mamá consiguió un novio, y a final de año nos fuimos con el novio de mi mamá a vivir. Resulta que mi mamá se quedó sin trabajo, entonces nos fuimos a vivir donde la mamá del novio de mi mamá. Y cuando llevamos allá un tiempo, mi mamá nos abandonó y me dejó con mi padrastro y la mamá de mi padrastro. Como a los 3 meses mi padrastro se fue, entonces yo me quedé con la mamá de mi padrastro, que es la mamá del novio. Y el estudiante denomina a esa figura la abuelastra. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace investigación cualitativa y uno quiere mirar la conformación y uno le pide a sus estudiantes que dibujen su núcleo familiar, entonces cuando uno piensa en celebrar el Día de la Familia, y los docentes que tienen suficiente experiencia para entender de lo que estoy hablando, es complejo, porque hay una tradición, hay una carga curricular y unos textos guías que te decían Día de la Familia, papá, mamá y abuelos. Papá, mamá y abuelos. Y nos encontramos entonces con un estudiante que dice que vive con la abuelastra. Entonces, la investigación cualitativa en educación lo que permite es leer la realidad de nuestros colegios, leer la realidad social de nuestros estudiantes y pensar desde esa realidad cómo impartir un currículo o qué elementos deben o no deben ser modificados en un currículo. Que nosotros en ocasiones, por trabas administrativas, por tiempo, no lo hacemos, pero que desde el aula ya lo hacemos, porque la profesora de primero, de segundo, de tercero y de transición no puede celebrar el Día de la Familia como lo ha venido celebrando, porque estaría dejando por fuera a un montón de gente que tiene una conformación de núcleo familiar completamente distinto a como nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, como dice ahí en la última diapositiva, la investigación cualitativa en educación privilegia la voz de los actores, la interacción social y los contextos. Lo ideal es combinar varios métodos, triangular, para obtener una visión más completa de realmente, o sea, en qué población es que estoy yo. Para cerrar ya el espacio a las preguntas, a los comentarios, a las críticas y a las quejas de esta pequeña charla, y que ya vamos a cumplir 40 minutos, creo que es suficiente. Les voy a contar un ejercicio que yo hice. Entonces yo llego el año pasado a mi institución, tengo 2 grados de sexto, ciencias sociales de sexto, y recibo la dirección de grupo de un sexto. Y yo decido realizar una cartografía emocional. Hago una encuesta semiestructurada de 8 preguntas con 2 preguntas abiertas, donde termino preguntando por las emociones del estudiante dentro del colegio, cómo se siente él dentro del colegio, cómo se siente él con su familia y cómo se siente él en el proceso de aprendizaje. ¿Usted entiende? ¿Usted se siente cómodo cuando le explica? Y 2 preguntas abiertas sobre manejo de emociones. Lo aplico solamente en ese grupo, 38 estudiantes. Evidentemente la tabulación fue muy compleja, pero al terminar la tabulación me doy cuenta que lo más preocupante son las 2 preguntas abiertas, en donde ellos manifiestan
tener rabia, ira, y que es muy complejo manejar eso. Entonces termino sacando 4 sentimientos y termino creando un botiquín de emergencias emocionales, y cada sentimiento tiene unos ejercicios de respiración, los socializo con ellos y el botiquín lo mantengo en mi lugar de trabajo. El estudiante toma el botiquín, sale del aula donde yo lo pueda ver, pero no se ve qué tarjeta toma para darle algo de privacidad. Y eso más o menos lo estuve piloteando los 4 meses, y en términos de comportamiento dentro del aula mejoró, ¿sí? Eso quedó ahí, yo estoy escribiendo algo en relación a eso, hice una cartografía emocional, tengo las entrevistas, tengo el botiquín que me ayudaron a hacer los mismos estudiantes, evidentemente tocó explicar las emociones, y ellos pues ya van en séptimo, ya no les doy clase, y de vez en cuando pasa algún otro estudiante y me dice, profe, ¿tiene ahí el botiquín? Si me lo presta. Y ellos piden permiso y van a mi aula y dicen que van por el botiquín, que necesitan el botiquín. Y ellos van a hacer un ejercicio de respiración y ahí vamos. ¿Qué me queda? Pues evidentemente mirar qué estudiantes lo han utilizado más y hacer una trazabilidad y evaluar con ellos qué podría mejorar de ese botiquín. La invitación a investigar desde el aula, a investigar desde realizar una buena pregunta, que la pregunta sea el centro de nuestro ejercicio docente, y a capitalizar todos los datos que nosotros tenemos de los estudiantes, porque la gente cuando empieza a estudiar educación y cuando empieza a hacer sus posgrados dice, no, y ahora la encuesta para tener los datos. ¿Sus estudiantes tienen cuaderno? Sí. ¿Usted alguna vez ha puesto a los estudiantes a que hagan un cuento? Sí. Ahí hay datos. ¿A que hagan una copla? Ahí hay datos. ¿A que hagan un relato de que hicieron en Semana Santa? Ahí hay datos. ¿A que hagan un dibujo? Ahí hay datos. O sea, los datos ya los tiene. ¿Usted lleva al observador del estudiante? Sí. Ahí hay datos. O sea, datos tenemos mucho. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que siempre sea generalmente una entrevista y que se pueda como tabular mejor. Listo. Bueno, muchas gracias. Les escucho, los escucho, comentarios y demás. Muy buenas tardes. Gracias al Sí, buenas profesor tardes. Andrés por esas cualificaciones que usted en estos momentos nos está compartiendo. Es cierto, uno de los primeros elementos dentro del currículo que maneja nuestra escuela normal es la pregunta polémica. ¿Cómo esa pregunta polémica, a través de esos 3 elementos que usted nos está mostrando en pantalla, la voz de los actores, la interacción social y los contextos, motivan a nuestros estudiantes a ser parte activa de los procesos pedagógicos? En la escuela normal se trabaja la pregunta polémica. Con relación a esa pregunta polémica, es lo que se ha tratado de vincular a nuestros maestros en formación. Sabemos que cada espacio, cada contexto son variados, pero dentro de esta variación, conociendo el contexto, conociendo nuestros estudiantes, se pueden generar las preguntas, y a partir de esas preguntas se pueden fácilmente transversalizar las temáticas o los procesos que se pueden generar a partir de ellos. Desde nuestra escuela normal, nuestros maestros en formación, ellos se manejan en 2 contextos, un contexto urbano y un contexto rural. De acuerdo a ese contexto rural, es cuando ellos empiezan a mirar más a fondo la importancia de la pregunta, porque se trabajan 2 espacios muy diferentes. Y de dentro del contexto rural se tiene más en cuenta ese saber previo, ese saber significativo que manejan nuestros estudiantes.
Así que muchísimas gracias, profe, por esa participación. Gracias.